cordial saludo a cada uno de ustedes que están conectados para la clase número 8. Sean muy bienvenidos a esta clase, el poder de la oración en la evangelización. Esta clase, debo decirles que es un tema que he tomado del pastor y doctor Samuel Telemac. El doctor Samuel Telemac es el director de Escuela Sabática y Misión Global de la Iglesia en la División Interamericana. Es un tema apasionante, el poder de la oración en la evangelización. Y quiero iniciar compartiendo con ustedes un pensamiento de la sierva del Señor que encontramos en la Review and Herald del 8 de agosto de 1878. Allí en la diapositiva usted puede seguir este pensamiento. Dice así: no es suficiente predicar a los hombres, debemos orar con ellos y por ellos. No nos debemos mantener fríamente alejados de ellos, sino acercarnos con simpatía a las almas que deseamos salvar, visitarlos y conversar con ellos. El ministro que hace el trabajo fuera del púlpito en forma correcta logrará 10 veces más resultado que el que se limita a trabajar solo desde el púlpito. ¿Qué pensamiento este más revelador? Importantísimo. Note usted, hemos de orar por las almas que se acercan, hemos de buscarlos y orar por ellos y con ellos. Y note usted que el trabajo no se limita a la tarea de la predicación del Evangelio, no se limita al púlpito, sino que dice que debemos trabajar fuera del púlpito de manera correcta. Y este trabajo de manera adecuada logra 10 veces más resultado que aquel que se limita al púlpito. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias, oh Señor, por darnos el privilegio de encontrarnos en una nueva clase. Gracias por todas las personas que están siguiendo fielmente cada semana estas clases a través del canal Centro de Formación Misionero. Bendíceles, oh Señor, que tu Santo Espíritu toque sus mentes, transforme sus vidas, derrame el poder de lo alto en sus corazones. Hagas milagros, Señor, en ellos. Bendice su familia. Y Padre amado, ayúdanos a entender el poder que tiene la oración en la tarea evangelizadora. Rogamos que tú nos bendigas grandemente en esta clase, tu Espíritu se revele a nosotros y tu palabra y el mensaje sea claro en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Algunos no le dan la relevancia, la trascendencia que tiene la oración en la evangelización. Pero los grandes evangelistas saben cuán trascendental es la oración en la evangelización. La oración en la evangelización da por sentado lo sobrenatural, es decir, lo que trasciende la realidad del mundo físico observable. Es en esta realidad sobrenatural que la oración, la Biblia y el Espíritu Santo operan en la evangelización. La oración en la evangelización es un acto de adoración a través del cual los intercesores sistemáticamente llevan a Dios las necesidades de perdón y reconciliación de los pecadores a través de los méritos de Cristo Jesús. Los grandes evangelistas, por ejemplo, la historia nos dice que Billy Graham, el gran evangelista norteamericano, tenía por costumbre que 6 meses antes de un esfuerzo evangelístico, de una campaña de impacto evangelístico en una gran ciudad,
6 meses antes enviaba al lugar, a la ciudad, a evangelizar a un grupo selecto de guerreros de oración que estaban recorriendo la ciudad, visitando los hogares y sobre todo orando intensamente por el esfuerzo evangelístico que allí se iba a realizar. 6 meses antes de realizarse la campaña evangelística. En esta clase pretendemos ayudar a los que tienen pasión por la evangelización a entender la importancia que tiene la oración como una herramienta esencial en la evangelización. Esta clase vamos a considerar fundamentalmente 3 aspectos clave. Número 1, consideraremos los asuntos teológicos de la oración intercesora en la evangelización. Número 2, veremos los principios bíblicos que gobiernan la oración en la evangelización. Y número 3, presentaremos los procesos estratégicos para la oración en la evangelización. Así que entremos en materia, pero recuerde lo que hemos venido enfatizando. Evangelizar es un proceso integral, no un evento ocasional. Y aquí, en esta parte de la oración, tienen espacios para trabajar activamente un grupo selecto de personas que tienen ese don particular de la oración intercesora. Veamos las consideraciones teológicas acerca de la oración. Primero, la oración intercesora nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. ¿Qué nos dice la oración acerca de Dios? Al examinar algunas de las principales oraciones que se registran en la Biblia, notamos que estas comienzan con el reconocimiento de la trascendencia de Dios. Esta es una cualidad de Dios. Los intercesores se dirigen a un Dios como alguien que habita en los cielos y mora entre querubines, tal como se registra en el libro Segunda de Crónicas, el capítulo 20, verso 6. Dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué Dios trascendente que habita en los cielos? O como lo señala el profeta Isaías en el capítulo 37 y el verso 16. Allí nos habla de ese Dios también que mora entre querubines. Dice el Señor, dice el profeta, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Josafat y Ezequías reconocieron a ese Dios trascendente que vive aparte de su creación. Por lo tanto, ese Dios trasciende a la creación, está separado y diferenciado de la creación. Pero en segundo lugar, también la oración intercesora asume la inmanencia de Dios. El doctor Ángel Manuel Rodríguez, hablando sobre la teología de la oración, señala lo siguiente. Él dice, la oración opera dentro de la convicción teológica de que Dios está con nosotros, que experimenta nuestros gozos, tristezas, temores y de que nos escucha cuando invocamos su nombre. Ezequías y Nehemías reconocieron también
la inmanencia de Dios con frases tales como: inclina tu oído, oh Dios, y abre tus ojos, oh Señor, tal como lo leemos en el mismo capítulo 37 del profeta Isaías, el verso 17. Dice allí el profeta: inclina tu oído, oh Jehová, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. O como lo señala el libro de Nehemías, el capítulo 1 y el verso 5 y 6. Dice allí: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. En nuestras oraciones admitimos que nuestro Dios no es solamente trascendente, sino también inmanente. Es decir, ese Dios que se aproxima, que está cerca de nosotros, que se identifica con nuestras luchas, con nuestros gozos, con nuestras tristezas. Ese Dios inmanente. Pero la oración intercesora también admite que somos insuficientes, pero que Dios es totalmente suficiente. Esto significa que Dios es capaz de proveer todas las cosas para nuestras necesidades. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, un capítulo muy importante que nos ayuda a ver cómo Dios es suficiente, que suple lo que sus hijos necesitan. Se le ordenó a Pedro y a Juan que dejaran de predicar acerca de Cristo resucitado. Ellos se sintieron insuficientes en medio de tan seria oposición al Evangelio. Entonces decidieron informar sobre el problema a un grupo de intercesores que se reunían en Jerusalén. Y esos intercesores oraron, según lo registra Hechos 4:24, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Un Dios suficiente. Comenzaron su oración reconociendo la suficiencia total de Dios. Los intercesores que aparecen aquí en Hechos 4 creían totalmente en la suficiencia de Dios. Y Hechos 4:32, miren este pasaje tan interesante. Hechos 4:32, leemos lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese Dios suficiente respondió a la necesidad que tenían los predicadores del Evangelio, esto es, los apóstoles, de liberación en forma dramática. Proveyó para las necesidades de ellos. El doctor Ángel Manuel Rodríguez lo expresa en forma concisa al decir: la oración es un acto de adoración a través del cual expresamos la maravillosa convicción de que nuestra insuficiencia es vencida a través de la total suficiencia de Dios. Pero en cuarto lugar, la oración bíblica confiesa además que Dios es omnipotente. Esto significa que Dios sabe todas las cosas.
El mismo Jesús se refirió a la omnipotencia de su Padre en dos ocasiones. Primero en Mateo capítulo 6, verso 10, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar: sea hecha tu voluntad tanto en el cielo como, tanto en la tierra como en el cielo. También en su oración en el Getsemaní, cuando oró: sin embargo, no se ha hecho lo que como yo quiero, sino como tú quieres, oh Padre. Jesús sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre tenía precedencia. La omnisciencia de Dios trasciende todo lo que podríamos desear o pensar. Sabemos algunas cosas, pero Dios las sabe todas. Él las conoce todas. Queridos, a través del ministerio de la oración intercesora, comprendemos y reconocemos a un Dios que es trascendente, inmanente, suficiente y omnisapiente. Nuestras oraciones, aunque son expresadas en palabras humanas, son interpretadas y presentadas por el Espíritu Santo, y Jesús hace la obra mediadora ante su Padre, y el Padre contesta nuestras oraciones de acuerdo a su divina voluntad. ¿Qué aspectos tan importantes teológicos acerca de la oración? Número 2. Veamos los principios bíblicos de la oración intercesora. La oración intercesora en la evangelización está gobernada por sólidos principios bíblicos, los cuales son prerequisitos para la efectividad de la oración. Los intercesores necesitan ser conscientes de estos requisitos que gobiernan la oración en la evangelización, a fin de crear las condiciones necesarias para la intervención divina. Los siguientes son los principios que apoyan la oración intercesora en la oración, en la evangelización. Número 1. El tiempo pasado con Jesús en privado, escuche bien, el tiempo pasado con Jesús en privado es recompensado abiertamente en público. Mateo capítulo 6, el verso 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Principio número 2. Si deseas ver una gran cantidad de personas que acuden a Cristo para el bautismo, debe haber primero una afluencia de oración intercesora en los lugares privados. Si quieres ver muchas personas entregando su vida a Cristo, debe haber una afluencia, fuertes y fervientes oraciones intercesoras en privado. Principio número 3. La sanidad espiritual precede a la sanidad emocional y física. La sanidad espiritual precede a la sanidad emocional y física. Y esto lo vemos claramente en ese relato maravilloso que presenta el evangelista Mateo en el capítulo 9, los primeros versículos. ¿Recuerdan ustedes del relato del paralítico que fue llevado por sus amigos delante de Jesús? Dice el relato que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo:
tus pecados te son perdonados. Sanidad espiritual primero, antes que la sanidad emocional y física. Sanidad espiritual. Este es un principio fundamental. Primero, la sanidad espiritual. Principio número 4. La confianza en las promesas de Dios y la voluntad a obedecer proveen las condiciones para la sanidad física. Confianza en las promesas de Dios, disposición, voluntad a obedecer, son las condiciones para la manifestación del poder de Dios en la sanidad física. Principio número 5. La oración intercesora aumenta la receptividad de los visitantes hacia el Evangelio en las reuniones de evangelización. La oración intercesora aumenta la recepción. Hechos capítulo 16 nos presenta el relato, especialmente en los versículos 25 al 34, cuando Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel allí en Filipo. Ellos dice el relato bíblico que ellos oraron allí en la cárcel. Aunque estaban heridos, aunque estaban encadenados, aunque estaban encerrados, ellos oraron y cantaron. Y se aumentó la receptividad. El poder de Dios se manifestó. El mismo carcelero fue bautizado juntamente con su familia. Principio número 6, importante. Quien ora por la reconciliación de otros con Cristo, primero debe estar reconciliado con Él. Quien ora por la reconciliación de otros con Cristo, primero él debe tener esta experiencia de reconciliarse con Él. Esto es vital. No podemos orar porque otros, si yo mismo estoy alejado de Cristo, yo mismo me encuentro en pecado, yo mismo me encuentro en desobediencia a Cristo. Debo poner mi vida en armonía con Cristo, debo confesar mis pecados, debo entregar mi vida totalmente a Cristo. Queridos, nuestra oración por otros le da al Espíritu Santo acceso al corazón de las personas. Sin embargo, al orar por otros, el Espíritu Santo también accede a nuestro propio corazón para recrearlo, limpiarlo y llenarlo de poder en el ministerio de oración en favor de los perdidos. Los principios de la oración intercesora en la evangelización son prerequisitos divinos necesarios para darle al Espíritu Santo acceso a nuestro corazón y al corazón de otras personas en el ministerio de oración. Finalmente, ¿cómo dirigir un equipo y un ministerio de oración intercesora? ¿Cómo dirigir? Permítanme compartir con ustedes brevemente algunos puntos especiales. Para una campaña de evangelización debe preparar o acondicionar una sala o una carpa de oración. Esto es vital. Generalmente en las campañas se busca para orar un rincón que no está debidamente adecuado. Prepare una sala que sea especial, que esté decorada, o una carpa. Tuvimos esta linda experiencia con el pastor Samuel Telemaque, una campaña evangelística en el cual me tocó coordinar toda esta parte y mandamos a preparar una linda carpa y crear un ambiente tan especial. Y fue maravilloso, no solamente para el equipo de los guerreros de oración, sino también para las visitas, los amigos que se acercaban cada noche.
debe haber buena luz, debe haber sillas o tapetes especiales donde las personas se puedan arrodillar, deben haber Biblias, debe haber papeles y lápices para escribir las peticiones, debe haber una canasta especial donde se colocarán las peticiones. Esto es vital. Debe ser un ambiente bien especial. Número 2, nombre a un coordinador de oración y seleccione un equipo de guerreros de oración, intercesores. El coordinador guiará a los intercesores a ese grupo de guerreros de oración para orar de dos en dos por la revelación de Dios en sus vidas. Guiará para que ellos confiesen sus faltas públicamente y se acerquen a Dios e intercedan los unos por los otros. Recuerde, primero debemos estar reconciliados con Cristo Jesús si queremos que otros se reconcilien con el Salvador. Estos guerreros de oración deben llegar al lugar de la campaña una hora o por lo menos media hora antes de que se inicie todo el programa. ¿Qué deben hacer? Se deben seleccionar pasajes de la Biblia especiales. Se deben leer y reflexionar sobre estos pasajes y aplicarlos a la vida de cada uno del equipo de los guerreros de oración. Se debe cantar, se debe orar fervientemente de dos en dos. Antes de que empiecen a llegar las visitas, se debe tener esta actividad. Y una vez que lleguen las visitas, estos guerreros de oración estarán listos para hacer su parte con las visitas. Se debe invitar a la reflexión personal en estos, permitiendo que cada guerrero de oración confiese su pecado a Dios cada día. Se ha de orar por puntos específicos, los cuales se revisan con los intercesores antes de orar. Se puede orar en diferentes formaciones, en grupos de 2, de 3 o de 4 o todo el grupo. El punto de oración por la predicación de la palabra siempre debe llevar a cabo al principio del sermón. Cuando el predicador se levante en el púlpito, esos guerreros de oración, allí en la sala de oración, en la carpa de oración, entonces doblarán sus rodillas y clamarán al Padre porque el mensaje del Señor sea poderoso en los labios del predicador. La canasta de oración es esencial. Una canasta linda, bien decorada, papelitos bien recortaditos, no hojas rasgadas de cualquier manera, bien recortaditos, lápices o lapiceros donde apoyar esas hojitas y colocar. Esas peticiones que están allí se van a repartir entre los guerreros de oración para entre todos ellos estar orando por esas peticiones. Estos guerreros de oración se deben designar 2 o 3 de ellos de acuerdo a la afluencia de personas para que estén allí recibiendo a las visitas que se acercan a la carpa o la sala de oración y preguntarles esta pregunta es vital que deben hacer. ¿Qué desea que Jesús haga por usted esta noche? ¿Qué desea que Jesús haga por usted esta noche? Ellos tienen papel y lápiz, toman el nombre de la persona y anota cuál es el deseo que ellos tienen que Jesús haga, la obra, el milagro que Jesús realice por ellos en esa noche. Los guerreros de oración toman estas peticiones que han expresado las visitas y al final del himno
del último himno se reúnen para orar por estos pedidos que las personas de manera especial y en forma verbal han expresado. ¿Cuáles son los pedidos especiales de oración? Son muchos los motivos de oración. Pero hemos de orar en primer lugar por el derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo en la vida del predicador, en la vida de los miembros y los líderes de iglesia, y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los visitantes. Hemos de orar por la sanidad. En esta oración se presenta a Dios la necesidad del visitante. Es una oración, es un pedido que suele ser recurrente en casi toda reunión de oración. El guerrero de oración pide también por la intervención divina en la vida de los visitantes. Por supuesto, la intervención divina estará de acuerdo a la voluntad de la persona. Hay que orar por el perdón. La salud espiritual, recuerden, precede a la salud física y emocional. Es responsabilidad de los guerreros de oración ayudar a los visitantes de la sala a la sala de oración a experimentar el perdón por sus pecados y la seguridad de que han sido perdonados. Esto será el primer paso para la sanidad emocional y física. La oración en busca de perdón debe primero despertar gratitud en el corazón del visitante. Segundo, debe invitar al Espíritu Santo a examinar el corazón del visitante y convencerlo de pecado. Tercero, debe rogarle a Dios que lave, purifique, borre, cree, limpie, renueve en el visitante el gozo de la salvación, como lo dice el Salmo 51. La oración por perdón pone su enfoque en la limpieza interior, la limpieza del corazón del visitante. Note usted que previamente ya los intercesores han clamado por esa limpieza, por ese perdón ante Dios. Se debe orar por la receptividad en el corazón de los oyentes del mensaje que se ha de presentar. Se debe orar por agradecimiento. El guerrero de oración debe darle la oportunidad al visitante expresar su gratitud a Dios. Si la persona no puede o no desea, el guerrero de oración puede pedirle que repita después de él las palabras de la oración de gratitud. Finalmente, una vez que vayan ocurriendo las cosas, van a ocurrir milagros. No lo dude, recuerde, Dios hace milagros cuando hay campañas evangelísticas. Y el más grande milagro, como lo dijimos en una clase anterior, es la de transformar en santos a los pecadores. Milagros, milagros de sanidad, milagros de conversión. Y más si hay oración intercesora ferviente de fe y de confianza en las promesas de Dios, el Espíritu de Dios va a estar obrando y se van a manifestar milagros. Esos milagros, esas respuestas a esas oraciones de intercesión deben declararse en público y deben darse testimonio en la medida que se vayan presentando o al final del ciclo evangelístico. Este tiempo es dedicado a exaltar y alabar el nombre de Dios por sus grandes maravillas y por la manifestación de su poder. Querido amigo, querido hermano, querido evangelista, recuerde por favor que lo primordial de la sala o de la carpa de oración es aumentar la receptividad de los visitantes
hacia el Evangelio a través de la lectura de la Biblia, la confesión de los pecados, la fe en el poder divino, las súplicas por agradecimiento, las conversiones, las entregas completas de almas a Cristo Jesús, el aumento de receptividad en los visitantes del Evangelio a través del ministerio de oración, será algo notorio, real, se dejará ver, se manifestará. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y no hay una súplica de un Hijo de Dios que nuestro Padre Celestial no atienda. Nuestro Dios grande y poderoso está presto a responder. Usted puede ampliar más sobre este tema leyéndose el capítulo 10 del libro guía. Capítulo 10 del libro guía, porque ahí hay mucho que le va a enriquecer a usted para desarrollar este ministerio de oración intercesora. Damos gracias a Dios por la oración y por el poder de la oración intercesora. Oremos. Maravilloso Padre, gracias te damos, oh Señor, por esta clase. Gracias, oh Señor, por el poder de la oración. Gracias, oh Señor, porque tú has dejado este recurso valioso para no solamente llegar al trono de tu gracia, sino para interceder en favor de aquellas personas que no conocen a Cristo, que no conocen de la salvación, que no conocen de tu gracia y de tu amor. Danos poder en la oración, manifiesta tu espíritu en nuestra vida y permite que haya muchas conversiones para gloria de tu nombre en cada congregación. Te ruego que tú bendigas cada alumno de esta clase y lo transformes, oh Señor, en un predicador poderoso de tu palabra, en un hombre, una mujer ferviente de oración. Bendíceles, oh Dios, te lo ruego por Jesús. Amén. Amén. Les invito para la próxima clase, la clase número 9. La retención de los nuevos conversos. La retención de los nuevos conversos. No se pierda esta clase. Recuerde nuestro lema, evangelizar la pasión de Dios y la tuya. Que Jehová te bendiga.